Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones. El videodocumental que les estoy presentando hoy es desde hace varios meses quería hacerlo. La verdad, originalmente pensé hacer un remake de un video que tengo que hice en Guadalajara el año pasado, de Prometheus y las claves de Enoch. Un video que ha tenido mucho éxito, pero que desgraciadamente en aquel momento, por falta de digamos, infraestructura técnica, bueno, pues tiene errores en el audio. Pues bien, ya no quise hacer, después de lo que he estado investigando, ya no quise hacer un remake de ese video, más bien quiero hacer una actualización de ese tema, de algo que en otros videos he estado comentando como interrogante y en base a lo que yo he estado investigando y a lo que he visto que otras personas han visto, han investigado también, estoy llegando a unas conclusiones que en lo personal quiero compartir con ustedes en este video documental. Como ustedes saben, bueno, pues en el video anterior yo hablaba básicamente de los Nefilim, los ángeles caídos, ya que de acuerdo a la tradición bíblica, bueno, pues los Nefilim serían los hijos de los ángeles que al ver a las mujeres hermosas en la tierra, bajaron y procrearon estos seres, los Nefilim, estos seres gigantescos. Quiero comentarles que mucho me ha ayudado las investigaciones del señor Alberto Canosa, al que le mando un muy cordial saludo a España. Y tiene él toda la razón. En la antigüedad existieron gigantes y están en ataúdes esperando ser despertados de un momento a otro. Y básicamente creo que con la investigación que yo he tenido, creo entender qué es lo que está sucediendo. Pues bien, como lo comenté en el video anterior, hice la comparación de Lucifer con Prometeo, que da la luz, la chispa, el conocimiento al ser humano, y es de acuerdo a la mitología griega, y es castigado, encadenado en el monte Olimpo, y un pájaro viene y le tiene que comer el hígado todos los días. Y si, como les digo, hay cierta ¿cómo les diré? Son muy similares en la caracterización de Lucifer y Prometeo en ese sentido. Les comenté también que los grandes centros financieros como el Rockefeller Center, que son considerados totalmente luciferinos, vienen, está la efigie de la construcción en la entrada del Rockefeller Center de Prometeo, y se hace referencia a él cuando vemos en cualquier escudo una antorcha, una mano con una antorcha, es una referencia a luciferina, o a Lisubia, a Prometeo, a la luz, el conocimiento. Y ahí es donde ya empezamos a hacer, en base a lo que viene incluso en las escrituras, en la Biblia, en el Bhagavad Gita, en el Mahabharata, en textos antiguos, sobre el origen del hombre. Y aquí es donde empezamos nuestra investigación. De acuerdo a la tradición de la Torá y de la Cábala, los ángeles, como tal como nosotros los conocemos o los interpretamos, no tienen libre albedrío y únicamente su misión es obedecer. Sin embargo, cuando estalla la rebelión, la primera guerra en el cielo, porque ha habido varias, cuando estalla la rebelión de Lucifer, Dios Jehová, Yahvé, no perdona a Lucifer y lo destierra del cielo y lo lanza al abismo. Si y si eso lo trasladamos a lo que vendría siendo, por ejemplo, igual que la leyenda de Prometeo. Una vez que es lanzado al abismo Lucifer, aparentemente empieza el proceso de la creación de siete días, y en el primer día, ya cuando la creación está completa, Lucifer se presenta como serpiente ante Adán y Eva y los tienta con que coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cabe mencionar que en el paraíso existe también el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es tanto el enojo
de Dios que arroja a Adán y Eva del paraíso, prometiéndoles el perdón a través del sacrificio de Jesucristo. Eso es de acuerdo a las escrituras bíblicas. Aquí lo interesante es que el que hace la tentación es un reptil. Se dice el diablo bajo forma de serpiente. Lo interesante aquí es que muchas personas creen o hemos creído que el pecado de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal habría sido un pecado sexual. De hecho, mucha gente lo sostiene y lo piensa, pero en realidad, como lo dice textualmente, es el conocimiento de lo bueno y lo malo, es el conocimiento en sí. Y es ahí cuando estos seres que habitan en el Edén, en el paraíso, reciben el ADN reptiliano, el ADN que los convierte en seres humanos y conocen el bien y el mal. Es como si hubiera una creación perfecta y de repente entrara un agente patógeno, hiciera esa contaminación, por llamarlo de algún modo. Lo interesante está de que, de acuerdo a la tradición bíblica, Dios no perdonó a los ángeles caídos, pero sí perdona a los seres humanos a través del sacrificio de Jesús. Y aquí es donde vienen las primeras discrepancias, porque para muchos, incluso gente que es cristiana, que es católica, afirman que el Dios, o en algunos pasajes de la Biblia, que el Dios que aparece ahí no es igual que el Dios cristiano, o no es el mismo Dios cristiano, porque hay una diferencia total y diametral entre los preceptos de Jesucristo y la ley de Moisés. De hecho, hay pasajes en el Antiguo Testamento donde al leproso se le declara impuro y es expulsado de los campamentos. Y si vemos el Nuevo Testamento, Jesucristo acoge al leproso, lo perdona, lo limpia y lo acepta de vuelta en la comunidad. O sea, y lo dice, esto es para derogar la ley de Moisés. Eso es muy interesante. La cuestión es esta, definitivamente hay un momento en la humanidad que no conocemos, que muchos le llaman el evento del eslabón perdido, que es cuando los seres evolucionan al Homo sapiens, cuando evolucionan al ser humano que conocemos actualmente. No sé qué seres estarían antes, si eran neandertales o era otro tipo de ser semejante al ser humano. No lo sabemos. En realidad, lo poco que la arqueología nos ha permitido ver es que sí existían seres muy primitivos con comportamiento más animal que humano. Pero hay un momento en la historia de este planeta en que hay una chispa, que hay una luz, y es cuando el hombre empieza a usar su cerebro y se empieza a evolucionar mentalmente. Y aquí es cuando yo le doy el crédito a los evolucionistas, que el hombre empieza a evolucionar y a crear y su cerebro empieza a expandirse y a lo largo de cientos de miles de años se está expandiendo hasta nuestros presentes días. Y es muy interesante porque ¿qué fue ese momento? ¿Quién lo provocó? Es cuando entra, de acuerdo a la tradición bíblica, el ángel Lucifer entra al paraíso y les hace comer el árbol de la ciencia y el bien y del mal. Y de hecho la expulsión es para evitar, expulsa a Dios a Adán y Eva del paraíso, los expulsa para evitar que coman del árbol de la vida y sean inmortales. Aquí es un punto muy importante. Quiere decir que el Edén es una instalación o facilidad o edificio o laboratorio, vamos a llamarle un laboratorio, donde existe la posibilidad de la inmortalidad y del conocimiento. Y de acuerdo a a los estudios que existen, tanto en tablas de Sumeria como en la Biblia y en algunos otros textos judíos, este lugar estaría localizado cerca o donde actualmente estaría el Mar Negro. Hay varios puntos que se supone que pudiera estar ubicado el paraíso terrenal, que se supone que se está pensando que en realidad es un laboratorio muy avanzado donde existe todo este conocimiento tanto de la inmortalidad como del conocimiento absoluto del bien y del mal. Si vamos a suponer que es cierto, que este laboratorio
existe, y ahí está la clave de la creación de la vida en esta tierra, de esta tierra. Es un conocimiento muy avanzado. Quiero recordarles una cosa, el mar que se llamaba Mare Nostrum, mar Mediterráneo, como Mare Nostrum, como lo llamaban los romanos, eh, originalmente era un lago. Sin embargo, se abrieron las Gibraltar o las columnas de Hércules, y por ahí entró el agua del Océano Atlántico, y el nivel de este lago subió. Es por eso que han estado encontrando ciudades sumergidas tanto en el norte de Egipto como en el sur de Grecia, y muchas de las islas griegas son en realidad las cúspides de montañas. Pues bien, en el Mar Negro pasaría algo semejante, y estaría oculto de muy en su profundidad este laboratorio. Aparentemente, una de las teorías que existen en base a la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines, unos ingenieros chinos, un grupo de ingenieros chinos buscando petróleo en esa zona, habrían dado con este laboratorio, y es por eso que se ha iniciado una especie de cacería de guerra, de conflicto en toda esa zona alrededor, para controlar ese punto, el punto génesis, el punto donde comienza todo. Por un lado tenemos a un Estado Islámico que planea controlar esa zona a través de un califato bastante grande, una extensión territorial bastante considerable. Por otro lado tenemos la crisis en Ucrania, donde estamos viendo cómo aparentemente por simpatías hacia Europa o hacia Rusia están inmersos en una guerra civil en Siria también, pero en realidad lo que estarían buscando las cabezas o los líderes de estos grupos sería el control del Edén, del punto génesis, del laboratorio del génesis. Eso es lo que estarían buscando, lo que quisieran controlar. ¿Para qué? Para controlar la creación, para poder controlar en un momento dado un apocalipsis. La teoría de controlar un apocalipsis no es nueva. Ya incluso en la serie Millennium, una serie de Chris Carter, que fue el mismo que hizo los Expedientes X, tocan ese tema del control del apocalipsis, que a mí me pareció algo bastante interesante, se la recomiendo mucho. Pues bien, estamos viendo alguna situación donde estas cabezas, estas élites quieren tener el control de este punto, del que yo llamo punto génesis. Y es donde se relacionan tanto el Estado Islámico como la crisis de Ucrania con Rusia, la guerra civil en Siria, los conflictos que hay en China, no conflictos en China, sino más bien el poder de China para controlar esa zona y ser contraparte de Estados Unidos. Por otro lado, bueno, pues hemos estado viendo cómo en Ucrania se ha detenido un poco la situación. Sin embargo, sí una tensión militar muy peligrosa. Sabemos que de un momento a otro pudiera estallar ahí una guerra bastante sangrienta. Hay gente que le está apostando a eso, hay gente que se dedica al negocio de las armas, que aplaudirían una guerra en Siria, una guerra en Ucrania, perdón. Estamos viendo un Estado Islámico que muchos presumen o afirman habría sido creado por el Mossad y por la CIA. Yo tengo mis dudas, pero yo he visto fotografías de algunos fulanos que están en el Estado Islámico y traen tatuajes del ejército de los Estados Unidos. Y eso es muy interesante, porque si se llega a descubrir la verdad de que, vamos a suponer que realmente fuera la CIA o los Estados Unidos quienes están financiando el Estado Islámico, bueno, todos los europeos se les irían en contra, porque los europeos lo menos que quieren es un conflicto con las naciones islámicas, porque ya saben el tipo de problemas que tienen, y adentro de sus mismos territorios está lleno de gente del Islam, y se correría o pudiera haber un problema muy serio de guerras civiles dentro de Europa. Por otro lado, el tener el control, el conocimiento de qué fue lo que pasó en realidad, dónde entra la chispa, cuándo termina el hombre nardental y empieza el Homo sapiens, cuál fue la evolución,
si fueron los reptilianos o si fue otra raza extraterrestre, eso contrapone en cierto punto lo que hemos oído o hemos platicado sobre Lemuria y la Antártida, o más bien nos confirmaría de que fueron civilizaciones protohumanas muy diferentes a los seres humanos que conocemos hoy y que desaparecieron. De acuerdo a las tradiciones y a las investigaciones que se han hecho, la humanidad habría surgido de Sumeria, o en el territorio que en un momento fue Sumeria. Allí habría surgido la humanidad. Y eso, en cierto modo, quiere decir que no tendría nada que ver o estaría muy lejano de la Atlántida, porque la civilización sumeria surge mucho tiempo después de que la Atlántida desaparece. Y la Atlántida desaparece mucho tiempo después de que Lemuria. Entonces estamos hablando que en este planeta ha habido ya otras razas, vamos a llamarlas protohumanas, o civilizaciones extraterrestres que han estado tanto en Lemuria como en la Atlántida. Termina la civilización, comienza otra, y es una especie de círculo con sus nuevos puntos génesis. Si esto es así, el origen de la vida habría sido en Lemuria y en el continente de Mu. Habría sido una civilización que habría durado miles de años en su esplendor, desapareció por completo y daría paso a una nueva civilización que sería la Atlántida. Y después de miles de años de esplendor de la Atlántida, desaparece y comienza la vida en Sumeria. Y es donde empieza tenemos la conexión Anunnaki, la conexión de los Nefilim, y es donde vamos viendo de que la Tierra es posiblemente más antigua de lo que nosotros pensamos, o de lo que se nos ha dicho, y realmente hemos estado siendo visitados por seres de otras dimensiones, de otras galaxias, a través de la historia. La misma Biblia menciona carros de fuego, armas con poder de destrucción nuclear. El Mahabharata describe una guerra nuclear en lo que hoy sería Pakistán. En sí, se está revelando poco a poco conocimiento que se ha mantenido oculto durante mucho tiempo y ahora lo estamos desvelando. ¿Qué va a pasar si este punto génesis alguien se apodera de él? Yo, en mi opinión personal, creo que sería el colapso de esta civilización. ¿Qué seguiría? ¿Qué vendría? No lo sé. Pero sí vendría un colapso de esta civilización. Y ahí es donde posiblemente entrarían los 1000 años perdidos que existen en la Biblia, los cuales he estado investigando y estoy desarrollando un documental aparte para darles esta explicación, porque en la Biblia hay 1000 años que están perdidos. O no se interpretó bien las traducciones del griego y el arameo o el latín, o hay algo raro porque hay matemáticas que no están cuadrando, sobre todo en la parte del Apocalipsis, que tienen su origen, ahora sí que en el Génesis. Recordemos también una cosa, la Biblia en el Antiguo Testamento, gran parte de ella fue escrita en un código el cual muy pocos han logrado descifrar. Se sabe que la Biblia tiene más información de la que se ha podido obtener de la Biblia en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo es muy claro, es muy objetivo, y el Antiguo Testamento, Viejo Testamento, es muy ambiguo. Incluso, como les dije, hay personas que creen que el Dios que a veces aparece en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no es el mismo Dios cristiano. Y casualmente se piensa que ese mismo Dios sediento de sangre, que tenía un pueblo elegido, que los llevaba por un éxodo en el desierto, se piensa que sería el mismo Dios que tuvieron los aztecas. Tengo un video documental de los primeros que hice donde toco este tema, donde hay muchas posibilidades, de acuerdo a esta teoría, que es el mismo Dios que fue el Dios de los hebreos, haya sido el mismo Dios de los aztecas. Tanta es la similitud que los dos pueblos fueron destruidos por el mismo imperio, y me refiero al Imperio Romano. Los españoles, cuando llegaron a América, eran parte del Imperio Romano, del nuevo Imperio Romano, en aquel tiempo se llamaba Sacro Imperio Romano.
En aquel tiempo, bueno, cuando destruyen Jerusalén, es el Imperio Romano, creo que fue en el año 76 o 73 después de Cristo. Ahorita no lo recuerdo exactamente, pero tuvieron el mismo destino. Y hay hay una diáspora del pueblo hebreo, y el pueblo azteca es asimilado por otros pueblos en México y por los españoles. En sí, volviendo a nuestro tema, es muy interesante que analicemos, para concluir, cómo se están formando las piezas de un rompecabezas que yo hasta hace unos meses no encontraba la relación, porque todo alrededor de esa zona creo que es básicamente para el control de este punto génesis. Y lo más interesante de todo, recuerden que Rusia viene siendo el reino de Gog y Magog, los cuales tienen una participación muy importante en el Apocalipsis. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video documental. Te invito a que veas mis demás videos. Sígueme en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Agrégame a tus círculos en Google Plus. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos. Te invito a que te suscribas al canal. Cuando te suscribas, dale un clic al engrane y pide que puedas recibir notificaciones correo electrónico cada vez que subamos un video nuevo. Soy Poncho, abre tu mente. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video documental. Hasta pronto.